Hace un tiempo hice un vídeo sobre cómo crear sonidos cinemáticos de la nada, y gracias a un compañero voy a rescatar este tipo de vídeos para enseñaros cómo fabrico yo mis sonidos cinemáticos para utilizarlos en posteriores producciones. Esto no excluye que podáis comprar una librería y que vengan los sonidos cinemáticos ya creados. Esto es por si tenéis tiempo y queréis crearlos vosotros. Vamos a ello. Vale, vamos a empezar por el primer sonido cinemático, que es el Bram, y es uno de los sonidos que mucha gente busca conseguir fácilmente, y la verdad es que es mucho más sencillo de lo que pensáis. Vamos a utilizar dos capas e incluso tres. Vamos a cargar la tercera capa mientras os explico las primeras capas que vamos a utilizar. Vamos a utilizar el Silent One, tenéis por ahí el review que hice sobre este super sintetizador. Luego vamos a utilizar el Expand, que es una especie de Rumpler de la compañía Air. Y luego vamos a utilizar el que ya todos deberíais conocer, que es el Halion Sonic de Cubase. Este Halion Sonic trae algunas muestras que normalmente no suelen sonar muy realistas. Sí que podéis utilizar muestras realistas para vuestros Brams, pero en este caso vamos a utilizar cosas de, entre comillas, baratillo. Vamos a coger, por ejemplo, un French Horn, vamos al All y vamos a pedirle que nos busque un French Horn. Y ya veis que tenemos General MIDI, que sonará horrible. Ya sabéis que el General MIDI es lo más chusquero que hay. Suena muy asqueroso, la verdad. Pero tenemos aquí varios French Horns. Vamos a utilizar, por ejemplo, este de aquí. Vamos a ponerlo en la pista MIDI 1. Aún suena peor, es lo que nos interesa. Horns and More, vamos a ponerle chicha. Vamos a ponerle por aquí esto. Vamos a buscar también un trombón. Cogemos el trombón del solo trombón y trombones en plural. Lo ajustamos todo al canal MIDI 1. ¿Y por qué? Porque queremos que suene todo al unísono, como ahora sonará. Veis que empieza a sonar como una bocina de barco, un poco de esa forma. Así que vamos a darle la primera capa. Vamos a buscar un Decapitator, que es para mí una de las distorsiones con las que más puedo jugar para crear este tipo de sonidos. Y voy a activar el Punish, que va a hacer que sea mucho más agresivo. Vamos a darle un poquito de drive. Y os recomiendo que bajéis el volumen en este punto porque posiblemente reviente algún que otro tímpano. Como veis, la distorsión lo que ha hecho es levantar ese típico sonido metálico, esa resonancia, ese brrr que suenan en los brass. Ya tendríamos nuestro primer brass más o menos encaminado. Vamos a ponerle algo de reverberación. Vamos a ponerle otra reverberación de Air, por ejemplo. Y vamos a darle unos cuantos segundos de reverberación, que sea una reverberación un poquito larga, 3,8 está bien. Le ponemos un mix de un 39% y le damos a cualquier tecla. Como veis, ya empieza a sonar a Bram. Podríamos añadirle más capas. Contra más capas, más potente va a sonar el Bram. ¿Cómo lo suelo hacer yo? Ahora mismo tenemos esta capa de Halion. Vamos a crear una capa nueva de Expand con los trombones de baratillo que nos ofrece la gente de Air. Vamos a buscar, por ejemplo, una tuba. Vamos a buscar también el famoso French Horn. Lo tenemos aquí. Vamos a buscar ahora unos trombones. Y, ¿por qué no? Vamos a ponerle, que he visto por aquí, un Orchestral Brass. Lo ponemos todo junto y sonará tal que así. Este, bueno, no suena del todo mal, pero realmente suena sintético. Pero trae bastante peso en graves, que es lo que nos interesa. ¿Qué le vamos a hacer ahora al Silence? El Silence, como bien sabéis, es un sintetizador per se, no utiliza samples, pero vamos a utilizar las ondas puras para reforzar aún más todo lo que queremos crear. Vamos a crear una Super Saw con 8 voces,
una super saw que vaya hacia abajo una octava y otra super saw que se mantenga en el tono. Desafinamos y vamos a filtrar un poquito y nos dará ese peso, esa presencia en graves, y como veis también crea como cierta resonancia que es muy parecida en cierto modo a la resonancia que crean los instrumentos tipo brass. Vamos a coger ahora todo este conjunto, desactivamos todo lo que teníamos en el Halion, se lo quitamos ya directamente y ahora mismo tenemos estos tres candidatos que les vamos a pedir que se adjunten en un grupo o en un bus. Ahora mismo tenemos este bus creado y vamos a empezar a meterle todos los efectos posibles y vamos a meterle todos los efectos que teníamos antes en el Halion. Tenemos el Decapitator, tenemos también una reverberación, buscamos cualquier tipo de reverberación, podríamos poner, por ejemplo, la Revelation de Cubase, es una reverberación bastante cumplidora. Y vamos a buscar, por ejemplo, que sea tipo cámara. Vamos a ponerle un time un poco más largo. Y el mix que vaya más o menos al 50%. Vamos a darle al punish y ahora sí que sí, bajaros los auriculares. Yo haré lo mismo porque esto va a sonar bastante fuerte. Como veis, ahora podríamos añadirle incluso un impacto bajo, pero os voy a enseñar a cómo fabricar el impacto bajo muy fácilmente y lo vamos a hacer con ondas puras o con una sinoidal. Vamos a, por ejemplo, filtrar un poquito más este sonido para que no suene tan a primer plano. Vamos a buscar un filtro y vamos a coger, por ejemplo, el filter freak de Soundtoys. Lo filtramos un poquito, le damos algo de resonancia y probamos las tres capas. Podríamos incluso jugar con la apertura del filtro. Filter Freak sí que lo hace, tiene una pequeña modulación y le vamos a pedir que el attack sea muy lento. Pero el problema es que si tenemos cierta resonancia va a sonar el barrido, va a sonar el... y es lo que no nos interesa. Ahora ya me gusta mucho más el resultado, así que vamos a hacer la típica inflexión de tono. Ya tendríamos nuestro brass, podríamos filtrarlo un poquito más incluso. Y si quisiéramos que sonara mucho más grave, yo lo que suelo hacer es grabarlo octavado, es decir, selecciono la nota fundamental, que en este caso es un re, y bajo un re hacia abajo y toco las dos octavas a la vez. Siempre podéis coger, grabar una octava y la octava de abajo y luego compensar un poquito el nivel a ver qué os gusta más, si lo queréis con mucho más peso en graves o si lo queréis que suene más agudo. Ya tendríamos el Bram fabricado. Vamos a eliminarlo todo para que veáis que no hay trampa ni cartón. Vamos a cargar otra vez el Silent One, vamos a empezar de cero y os voy a enseñar cómo fabricar un bombo de una manera muy sencilla. Podéis utilizarlo esto en cualquier producción vuestra para añadirle, sobre todo si queréis, cierto peso en graves a vuestros bombos de batería reales, etc. Vamos a coger una sinoidal, le vamos a bajar todas las octavas posibles, en este caso hasta -3 octavas, y vamos a asignarle una modulación de libre disposición al tono de esta sinoidal. En este caso es el pitch A y vamos a darle mucho amount y darle algo de decay. Ahora mismo veréis que hace como un pequeño zip que no nos interesa que sea tan exagerado. Ahora mismo no nos interesa que llegue tan agudo, así que vamos a bajar un poquito el amount.
ahí estaría perfecto. Vamos a subirle el volumen. Y ya tendríamos nuestro pequeño bombito. Ahora mismo con este bombo lo que le vamos a hacer es añadirle algo de decay. Le vamos a poner un 5 de decay, por ejemplo, y vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a ponerle una reverberación exageradísima para crear el típico sonido de impacto. Le vamos a poner una reverb de 4,1 o lo que queráis, y aquí tenemos nuestro primer impacto. Ahora ya es cuestión de jugar con el mix de la reverberación por si queréis que el impacto suene un poquito más seco con reverberación o que suene totalmente reverberado. Pero no hace falta que nos quedemos ahí. Podemos coger y añadirle aún más capas, como por ejemplo si vamos a la machine, vamos a crear en la machine un bombo que suene como un solete. Vamos a internal drum synth kick. Esto lo hacemos porque queremos que suene algo sintético. Podemos coger bombos reales, filtrarlos un poquito o incluso utilizarlos sin filtrar. Aquí no habría ningún problema. Ahora mismo tenemos este kick. Vamos a añadirle un poquito más de decaimiento. Vamos a cambiar el tipo de bombo. Este suena bastante a furriagazo. Me gusta bastante. Así que vamos a ponerlo aquí. Y juntamente con el bombo que hemos creado con el silence, vamos a copiar directamente la misma nota. El silence ha subido un poquito de tono. Podemos bajarlo un poquito si queremos. Y obviamente le quitaremos la reverberación. Vamos a hacer lo que hemos hecho antes de unirlos en un solo bus. Y le vamos a poner... Vamos a ponerle la Revelation de Cubase. Le vamos a dar bastante tiempo y vamos a poner un 50% para ver qué tal suena. Veis que es muy fácil, ahora mismo suena un buen impacto, la verdad que es un impacto bastante curioso. Como veis, ahora suena un impacto bastante majete. Vamos a pedirle que nos lo filtre un poco. Vamos a utilizar, por ejemplo, el filtro de kilohertz. Estoy utilizando todos estos plugins porque quiero que veáis que se puede utilizar cualquier tipo de plugin. Realmente no hay trampa ni cartón. Es utilizar las mismas técnicas una y otra vez. Vamos a poner el filtro previo a la reverberación y ahora sonará un poquito más subsónico, más grave. Obviamente, si quisiéramos ponerle un delay, por ejemplo, podríamos ponerle el réplica XT, por ejemplo. Vamos a pedirle que el mix ya está bien, más o menos, a 1.8 punteada. Le podemos añadir un poquito más de feedback, por si queremos más repeticiones. Y como veis, es sencillísimo crear un low hit. Podemos utilizar incluso muestras orquestrales de algún taiko, algún dol, algún timbal, lo que queramos para crear el low hit. Realmente no tiene mucho más misterio. Es uno de los recursos más fáciles de crear. Vamos por último a crear el swoosh, que es el típico efecto de barrido, que es un efecto de transición muy interesante que lo podemos crear con cualquier tipo de plugin. Vamos a utilizar en este caso el Massive X. ¿Y por qué utilizaremos el Massive X? Os explico mientras abre, que ya ha abierto por fin. Vamos a utilizar el Massive X por estos generadores de ruido que tienen un montón. Ya enseñé este sintetizador hace tiempo,
pero tiene unos generadores de ruido muy curiosos. La verdad es que tenemos, por ejemplo, el breath, que esto sería alguien, un señor respirando, supongo. La verdad es que parece una fuga de gas. Tenemos, por ejemplo, otro de aquí, que sea este de aquí, que se llama Cobham, que no sé lo que será. Pero como podéis ver, podemos apilar hasta 2 tipos de ruido para hacer el swoosh. ¿Cómo se hace el swoosh? Es muy fácil. Vamos al envolvente donde tengamos la amplificación y le damos algo de release y le damos un golpecito a cualquier nota. Así de sencillo es como se empieza un swoosh. Vamos a grabar este swoosh. Vamos a pedirle que grabe aquí. Ya lo tendríamos y como veis tenemos una nota pequeñita, no la necesitamos mucho más grande. Vamos a ponerla, por ejemplo, que sea una semicorchera y ya estaríamos. Ahora mismo he puesto el evento MIDI, como podéis ver, la nota en medio y he puesto un margen hacia adelante y un margen hacia detrás. ¿Por qué? Porque cuando yo renderizo esta muestra, como ahora mismo, como veis tenemos aquí un hueco y aquí la caída. Esto lo podremos recortar posteriormente o aplicar pues un fade out. Pero nos interesa que este tipo de swoosh tenga una pequeña inversión. Podríamos duplicar la misma muestra y utilizando en audio convertir selección en archivo bounce, podremos crear un archivo único, porque si ahora empezamos a trastear este archivo, afectará al anterior. En este caso, lo que vamos a pedir es que se invierta. Yo, como ya tengo un comando aquí en la pantalla, invierto directamente, recorto lo que me interesa y podríamos hacer este swoosh muy chapucero, la verdad. Podemos añadir un poquito más de cosas, pero este lo vamos a bajar un poquito. Ya tendríamos este swoosh, pero le hace falta un poquito más de amor. Vamos a crear el efecto de la reverberación inversa. Para crear la reverb invertida es muy sencillo. Cogemos el archivo de audio, lo invertimos, aplicamos reverberación, luego lo volvemos a revertir y tendremos como un anticipo de reverberación antes de que explote el sonido. Esto es una técnica que se lleva utilizando durante años y años. Yo voy a utilizar un macro que ya os enseñaré cómo utilizar macros en Cubase, los cuales os van a venir de perlas porque os van a agilizar el trabajo un montón y pasar ese tiempo con la familia. Pues tenemos aquí el macro en la pantalla táctil y como veis tengo este macro. Invertir Little Plate, que es un plugin de reverberación, y luego volver a invertir. ¿Y qué ha hecho? Pues como veis ha creado la reverberación inversa directamente sin tener que volver otra vez a hacer un bounce, etc. Y aquí tenemos el resultado. Como veis, ya tendríamos nuestro swoosh. Podríamos ponerle un poquito más de reverberación, si quisiéramos, esto ya es opcional. O incluso vamos a utilizar el Mondo Mod, que es un plugin que es, la verdad, genial. Antes de que viniera Cubase 14, este plugin era el que utilizaba yo para crear ciertas modulaciones. He querido hacer este vídeo en Cubase 13 porque me gustaría enseñaros cómo utilizar todos los plugins y poder hacerlo en cualquier tipo de DAW, para que no tengáis que cambiaros de DAW o que penséis que esto solamente se puede hacer en Cubase. Se puede hacer en todos los DAWs que queráis. En el Mondo Mod tenemos una cosa muy curiosa que es la amplificación, que es esto de aquí, y tenemos el tempo. Como veis, si lo pongo a tope a 60 Hz, está recortando el sonido y está haciendo cosas realmente muy extrañas. Vamos a apagar el FM y vamos a pedir que no vaya tan deprisa. Vamos poco a poco subiendo. Por ejemplo, la línea que he hecho ahora me ha gustado bastante. A ver si la vuelvo a recrear. Bajo un poco.
y ahí estaría la línea. Ahora mismo voy a pedir que aquí, cuando estalla el efecto, estos puntitos de aquí dejen de existir y lo bajaremos. Os lo voy a enseñar en pantalla grande para que veáis cuál es el resultado. Podríamos incluso hacer que la línea fuera un poco más suave. Vamos a empezarla desde aquí y vamos a ver cuál es el resultado. Podríamos incluso hacer que la línea tuviera cierta curvatura de esta forma. Vamos a empezar un poquito más arriba. Y ya tendríamos un swoosh un poquito más apañadito, o incluso podríamos hacer que tuviera un cierto decaimiento este plugin. Vamos, agarramos esta curva, borramos este punto y lo pondremos tal que así. Aunque no acaba de convencerme el resultado, prefiero que sea así y aquí se corte el plugin o incluso entre en bypass. Podríamos ajustarlo un poquito antes para que se note el impacto. Vamos a ajustarlo un poquito más. Sacamos la casilla y lo pondremos tal que así para que le dé un poquito de aire. Ahora sería cuestión ya de ir ajustándolo y para que no se alargue mucho el vídeo, pues lo dejamos tal como anda. También podemos, obviamente, filtrar un poco esto y abrir el filtro, cerrar el filtro. Esto ya lo que vosotros necesitéis. Vamos a seleccionar otro tipo de filtro. Perfecto. Vamos a automatizar el cutoff. Hacemos una subida y una bajada, como habéis visto. Vamos a ponerle algo de resonancia para que sea más resonante. Vamos a ponerle un slope más agresivo. Vamos a escribir la automatización que nos interesa, en este caso esta de aquí, así, así. Hacemos el tejadito de una casita y vamos a ver cuál es el resultado. Obviamente el no me acaba de convencer, así que vamos a quitarle la Q, le ponemos un slope lo más cortante posible. Y obviamente podríamos... Hay un momento que cuando peta hace un ps, como muy tímido. Vamos a intentar bypassear directamente el plugin del Mondo Mod. Activamos el bypass y le vamos a decir que el bypass activo a partir de aquí. Y ya tendríamos nuestro swoosh un poquito más apañadito. Obviamente podríamos filtrarlo un poquito más, podríamos quitarle, por ejemplo, con otro filtro, podríamos hacer un bandpass, pero podríamos ponerle otro filtro. Vamos a poner un Pro Q, por ejemplo. Aunque es un ecualizador, pues también tenemos nuestros filtricos por aquí. Le vamos a quitar toda esta morralla de aquí abajo. Incluso vamos a hacerlo un poquito más exagerado. Y ya tendríamos nuestro pequeño swoosh. Es cuestión de ir ajustando y ver cuál es el resultado que más os convence. Pero también, por último, vamos a utilizar, como hemos hecho con el anterior ejemplo del low hit, vamos a buscar, por ejemplo, el battery. Vamos a cazar un crash, por ejemplo, vamos a samples, iremos a drums, crash cymbals. Este ya nos vale, por ejemplo, y vamos a grabarlo por aquí. Tal que así. Vamos a cuantizarlo un poquito. Ya tendríamos nuestro crash.
Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el ruido blanco. Dejamos un poquito de espacio delante y detrás, hacemos el render, damos al OK, hacemos la reverberación inversa otra vez. Ya veis qué rápido y qué fácil es utilizar un macro, os agiliza muchísimo el trabajo y este es el resultado. Podéis ponerle, por ejemplo, un trémolo, no hace falta que sea un Mondo Mod. Vamos a coger este trémolo de aquí. Obviamente podemos ajustar un poquito el trémolo de Cubase. Vamos a pedirle que el depth se automatice. Vamos a pedirle que de aquí a aquí adiós el depth. Y vamos a pedir que sea lo más exagerado posible. Obviamente si le añadimos algo de reverb no pondrá tantos cortes, pero sí que se notará que tiene como este pequeño efecto de Trance Gate. Esos pequeños huecos que iba dejando el trémolo ahora están un poquito más rellenos con la reverberación y ya tendríamos nuestro efecto swoosh, por así decirlo, con un cymbal. También podemos crear los swooshes con cymbals, podemos poner incluso encima cualquier tipo de ruido blanco, podemos crear cualquier cosa, incluso con una varilla. He visto llegar a grabar la varilla cortando el viento y haciendo el típico sonido del zoom, grabar eso y sincronizarlo para hacer más bonito el swoosh. Pero si no tenéis micro o os da pereza coger la escoba y empezar a hacer el animal por casa, ya sabéis que podéis hacerlo con un cymbal, con un ruido blanco, sin ningún tipo de problema. Vamos a ponerle por último un delay, el multi-delay este, por ejemplo, el cual para generar ideas rápidas me va muy bien. Y vamos a ver qué tal funciona. Bueno, aquí hay demasiado delay, esto ya es bastante más escandaloso, pero podéis hacer cualquier tipo de sonido. Os recomiendo mucho que utilicéis el Massive X o que grabéis ruidos o que tengáis algún plugin que genere más de un ruido que no sea el típico ruido blanco. Lo podéis hacer con cualquier tipo de ruido, yo os recomiendo mucho Massive X. Podéis hacerlo con el ruido rosa, el ruido blanco o con ciertos filtros, con ciertas resonancias para que el swoosh sea un poquito más agradable. También hay una forma de crear el swoosh que es la siguiente. Vamos a quedarnos solamente con la cola de la reverberación invertida y vamos a ponerle una reverberación realmente escandalosa para que cuando haya el corte que haya como cierta caída. Aquí no hay tanto impacto, podríamos unirlo por ejemplo a un low hit para que le diera ese impacto, pero la verdad es que si queréis un swoosh un poquito más suave, aquí tenéis la fórmula. Coger incluso un cymbal inverso y aplicarle toda la reverb posible para que quede un poquito más difuminado a la hora de caer el sonido. Como veis, es muy fácil crear sonidos cinemáticos con sintetizadores tan variopintos como los que he traído hoy. No olvidéis en dejar un like, dejar un comentario, suscribiros y compartir, y nos vemos en el siguiente vídeo.